Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todas las noches, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche compartiendo este tiempo de debate, compartiéndolo también con las personas que esta noche tenemos citadas en esta mesa y están presentes en esta mesa. Tenemos con nosotros por el Partido Popular a don José Suárez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, muy bien. Por Nueva Canaria nos acompaña don Onofre Jerez, buenas noches. Buenas noches, Paco, buenas noches. Buenas noches a todos, bien, muy bien. Por parte de Más por Telde nos acompaña don Domingo Rihuela, buenas noches, Domingo. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y por parte del Partido Socialista nos acompaña don Francisco González, buenas noches, Paco. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Pues vamos a tocar un tema que dejábamos en esta mesa de debate, lo dejábamos sobre la mesa, un tema que había salido en el último debate que estaban citados, en este caso, los contertulios Domingo Rihuela, Francisco González y José Suárez. Don Onofre no estaba presente en esta mesa, pero sí quiere participar, por supuesto, y quiere compartir este tema que vamos a llevar esta noche. Vamos a hablar de los sectores primarios, vamos a hablar de la agricultura, hablaremos también, por supuesto, de la agricultura, ganadería y pesca, como fuente de generar empleo. Lo hemos tratado después de la crisis del ladrillo como fuente de poder tomar y paliar y crear empleo en estos sectores. ¿Por qué no se ha potenciado cuando ha sido promesa que han llevado muchas formaciones políticas? El crear empleo fomentando, colaborando, invirtiendo en estos sectores. Otra cosa es lo que se han realizado el día después de las elecciones o el día después de tomar la representación en las diferentes instituciones, aquellas formaciones políticas que lo han llevado incluso en sus propios programas. ¿Por qué no se ha tratado estos temas y por qué no se ha mimado o se ha invertido en estos sectores primarios? Es algo que queremos debatir esta noche y cómo se podría llevar a cabo también esas inversiones para que sea esa fuente de ingreso para generar empleo. Don José Suárez, rompa usted este debate y abra la puerta. Sí, correcto, sí, cumples con tu promesa, ¿no? De tratar esto que encaja con un eslogan que yo le voy a poner, ¿no? El sector primario, el gran olvidado. El gran olvidado por las instituciones que yo creo que son las que tenían que haber hace mucho tiempo, de todos los colores políticos. Las instituciones más que nada, las insulares y las regionales. Estamos hablando de Canarias, lógicamente, porque no tiene nada que ver el sector primario en Canarias que en Península, ¿no? Porque aquí el sector primario no está tan mecanizado, en Península es una actividad ya más industrializada. Pero es verdad que se le pone todas las trabas posibles a cualquier agricultor, cualquier persona que quiera hacer una plantación. Se le pone todas las trabas posibles, porque como todos sabemos, incluso a veces está un tiempo sin labrar un terreno y luego pues le crecen matojos que llamamos, como una tabaiba, y arranca la tabaiba y es capaz que el Seprona se lo lleva detenido, ¿no? Por ejemplo, estas cosas. Después también las plantaciones de pino, que impiden que en muchos sitios se pueda hacer plantaciones de lo que se planta aquí. Y yo no estoy muy de acuerdo en que todas las cosas tengan que ser subvencionadas, ¿no? Como hay en muchos países en Europa. Yo conozco, por ejemplo, en Noruega, que se subvenciona una barbaridad. Es verdad que en Noruega hay muy poquita agricultura, porque además el terreno es muy accidentado y se subvenciona mucho. Allí por una oveja, obtener una oveja ya se le da una cantidad importante. Yo en las subvenciones yo no estoy muy de acuerdo, pero lógicamente que se hagan, no sé, algunas otras cosas para que los agricultores y el campo produzca más, porque todos sabemos que el producto nuestro es mucho más importante, mucho mejor y mucho más sano que el producto que viene de afuera. Tengamos en cuenta que en Canarias estamos consumiendo producto nuestro, un 15% aproximadamente del consumo de los canarios se produce aquí. O sea, el 85% de lo que comemos nosotros aproximadamente viene todo de fuera. Por lo tanto, yo creo que es verdad que es un sector muy olvidado y muy desprotegido, ¿no? Y poco ayudado por los cabildos más que nada, porque los cabildos en este caso son los que más tienen que poner empeño en que se pueda labrar más tierras y pueda haber más puestos de trabajo. Yo sé que la agricultura hoy cada vez hay menos personas que les guste esa actividad, porque que los sueldos son mucho más bajos o son más bajos, otra que el trabajo es más sacrificado
pero hay muchas personas que todavía les gusta y todavía quieren trabajar sus tierras, y como decía, se le pone todas las trabas posibles. Por ejemplo, en cuestiones, y Domingo en esto también sabe algo posiblemente más que nosotros, porque yo soy también capataz agrícola, pero hace ya muchos años que no ejerzo, y sabemos todos perfectamente que se está tirando una cantidad de agua impresionante, las aguas residuales, las aguas de los zolos edar que hay por ahí, y se tiran, porque claro, no llega a donde tiene que llegar, no llega a los terrenos que tiene que llegar, y en esto es donde tiene que poner empeño los gobiernos, más que nada los gobiernos insulares. Bueno, primero yo creo que aquella sociedad que iba de espaldas a su sector primario, en este caso agricultura, ganadería y pesca, está abocada a vaciarse de contenido, no tan solo alimentariamente hablando, sino también desde el punto de vista ético y moral. La tierra supone en alguna medida las raíces que dan fundamento, la tierra y las actividades extractivas a nivel de lo alimentario, que dan sentido al fundamento de toda sociedad, y además es un primer principio que lo cohesiona. O sea, trabajar la tierra, la ganadería y la pesca no tan solo tiene un valor de carácter economicista, sino que para mí tiene un valor de carácter moral. Quien le da la espalda termina perdiendo el norte de su visión, misión, hacia dónde va esa comunidad. El debate que usted plantea es el tema del sector primario y el empleo. Yo comentar que, primer aspecto, el empleo, yo no enfocaría el tema desde esa perspectiva. Creo que el sector primario habría que, y todos los sectores en general, porque estamos viendo un ejemplo claro con el tema del turismo en Canarias, que cuando el boom es mayor, cuando la capacidad de explotación es mayor, sin embargo el empleo es de peor calidad y hay menos empleo, y eso ya está contrastado, hasta que en el gobierno de Canarias pues hay una cierta preocupación, aunque los empresarios se niegan a tal tema, con lo cual el que dinamicemos un sector no implica necesariamente que tengamos empleo como consecuencia de dinamizarlo. Podemos tener empleo, pero no el empleo deseado, y es porque la distribución de las rentas, la distribución de las tareas, los roles de la producción, de la distribución y del consumo no están definidos o están desnivelados en función de los intermediarios, especuladores o empresarios sin visión social, como queramos denominarle. Por tanto, dinamizar el sector no es una garantía de empleo. Eso dejarlo bien claro. Mi primera, reflexión, mi segunda reflexión con respecto al sector primario. El trabajar el sector primario tiene un componente ético y moral tremendamente importante. Y por último, todo esto nos lleva a un elemento que lo hemos movido en el programa electoral a nivel de Cabildo. Antonio Morales se ha hecho dalí de ello, y en Tele también lo hemos colocado en nuestro programa, que es el tema de la soberanía alimentaria. Aquella comunidad que no tenga soberanía energética y soberanía alimentaria o no aspire a alcanzarla, pues en esto de la globalización aspira a ser una especie de títere que no va a ningún lado, comunidad títere que no va a ningún lado dentro de la gran globalización. Pero realmente este es uno de los componentes mayores por los cuales mucha gente como yo, por ejemplo, somos nacionalistas. Un proyecto comunitario tiene que tener un nacionalismo, como yo lo entiendo, abierto, integrador. Tiene que tener un proyecto comunitario. El proyecto comunitario se sostiene fundamentalmente en la soberanía alimentaria, la soberanía energética como fundamento, pilar de paz. Solidaridad. Es que no entendí la palabra esa. La sostenibilidad, perdón. La sostenibilidad alimentaria y la sostenibilidad energética. Sí, para mí son dos pilares fundamentales de un proyecto comunitario. Para mí no existe proyecto comunitario si esos pilares no están bien fundamentados. Para dejar más reflexiones, una reflexión que dejo también del tema es que en Canarias en particular no olvidemos lo que culturalmente ha supuesto el sector primario, ganadería, sobre todo el sector de la tierra. Términos como derecho de pernada, como abusos de poder, como salarios míseros,
ha pasado en todas las tierras, pero en Canarias en particular de forma más acentuada. Y claro, las cohortes posteriores evidentemente tienen un rechazo. Habría que hacer un proceso de aculturación primeramente, además de tecnificación de las tierras y tecnificación de todo el sector extractivo, para que evidentemente los esfuerzos a realizar no sean mayores. Ahí evidentemente yo sí, no estando también totalmente de acuerdo con las subvenciones, con lo que ha dicho Pepe, sí que estoy de acuerdo en que las administraciones deben impulsar, deben ser las primeras en impulsar, no tan solo en mecanizar digamos el ámbito extractor de todo el sector, sino también el tema de intentar aculturar, darle la dignidad que merece a ese sector. Si no le damos la dignidad que merece a ese sector, probablemente la dinamización será un fracaso y probablemente tampoco consigamos el empleo, porque también el ejemplo lo tenemos en el sector turístico canario, que en sus épocas más álgidas como ahora resulta que no genera empleo en absoluto, todo lo contrario, y lo que se está convirtiendo es una especie de foco de abuso y de lumperización de los trabajadores. Esas son las reflexiones primeras. Don Domingo. Bueno, el sector primario es muy, muy amplio y creo que además en las dos intervenciones anteriores también se van a quedar cortos, porque aunque se quedaron cortos, no hablaron de la pesca, que es muy importante en Canarias, y no hablaron porque es muy difícil condensarlo todo en esto. Por eso hoy estamos aquí, después de la invitación aquella que hicimos en aquel debate. Me gustaría destacar dos problemas que sí vienen al caso de tanto de la pesca como de la agricultura. Y es que aquí durante mucho tiempo, aunque ahora nos llamen esa palabra que decía la soberanía alimentaria y demás, aquí durante mucho tiempo se han hecho políticas, y no solo hablo de Canarias, hablo de España y hablo de Europa, que la siguen haciendo, para las grandes multinacionales, para los grandes exportadores, para todo lo grande, pero no para los trabajadores, ni para los agricultores pequeños, aquellos que producían y llevaban al mercado. Eso no se ha fomentado. O aquellos pescadores que pescan de forma artesanal, pescaban el atún y tienen todas sus capturas comercializadas. O sea, porque en Canarias todo el pescado que se coge se consume. O sea, y eso estamos, tú hablabas del 15%, me imagino que sería general de todos los productos del sector primario, pero es que en el pescado todo lo que se coge en Canarias se consume aquí en Canarias. Es más el que viene. Claro, efectivamente, más el que viene. Más el que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el tema de la pesca lo hemos observado. Yo no soy un especialista en pesca, pero lo que yo le oigo a los pescadores de las diferentes islas es que han tenido una merma de unas cuotas, por ejemplo, del atún rojo, que tenían históricamente, que se le han dado a barcos grandes, a grandes multinacionales del pescado internacionales, en detrimento de la pesca artesanal, pero no solo de Canarias. Hablo de Barbate, lo mismo, de lo artesanal se lo han ido cargando, y es ahí donde creo que el sector primario lo han ido deteriorando. Yo creo que, sobre todo en el tema de Canarias, tú bien decías que la mecanización aquí es muy difícil. La península, las grandes llanuras, han pasado de 100 agricultores a hacerlo el trabajo uno solo con una máquina, y se han ido otro tipo de agricultura extensiva. La agricultura canaria, él hablaba de soberanía, la autosubsistencia y lo mismo, hablaban lo mismo, uno con una palabra ideológica y el otro con exactamente lo que tenemos que hacer, y es que seamos capaces de producir aquello que consumimos, por lo menos, porque eso crea riqueza, ¿Cómo podemos conseguir eso? Hablo en el sector que yo más conozco, que es la agricultura. Lo mío es la jardinería, y de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda, no solo en las casas, ni en las ciudades, los huertos urbanos, los huertos en azotea, es lo que ahora está de moda, porque la gente está reclamando el poder cultivar ellos mismos su comida. Pero eso, sin embargo, si nos damos un paseo, si alguno le gusta caminar, que camine por el barranco de Telde, y verá la cantidad de terrenos con unas tierras buenísimas que fueron sorribadas en su tiempo, con 1 metro de altura de tierra, y como eso podemos hablar en la Vega de Aruca, en los diferentes municipios, que no se están cultivando. O sea, que suelo para cultivar hay. La otra cosa que nos hacía falta es el agua. Como bien decía Pepe, se está tirando agua. La Vega de Telde, el Edar que está en Boca Barranco, tira agua. Cuando estamos pagando su depuración. Más de 5.000 metros diarios. Y eso es una pena que haya suelo al lado, haya agua al lado, y la otra cosa es que hay que dar formación, porque la gente, todo el mundo, los que vienen del sector de la construcción,
tendrán algunos conocimientos, pero no tendrán los... Y sobre todo una pequeña ayuda, porque un parado que no tiene ni entrada. Paco antes, hace un minuto, hablábamos fuera que eran 400.000 personas que no tenían nada, pues habría que dar una ayuda. ¿Se están haciendo cosas? Sí. Hoy mismo presentaba el Cabildo Insular de Gran Canaria, presentaba eso que hablaba Onofre de la soberanía alimentaria, que entre las cosas que más pueden ayudar es el banco de suelo, que están haciendo captando suelos que se pueda utilizar para cultivar y tenga regadío, para que eso, y daban una cifra, no sé si era 30.000 hectáreas o una cosa así que hay de regadío en la isla, y solo se utiliza un 10%, o sea, el otro 10% están en manos que habría que mover. Pero no solo es eso, hay que poner infraestructura de agua. Yo siempre pongo un ejemplo. En Firgas, por ejemplo, el agua la pone el Consejo Insular de Agua. Hay un contador, cada heredad tiene un contador, y el que quiere regar va a riega y paga el agua, y que sea aquí. Aquí hay heredades en Telde, que usted para poder coger el agua, o sea, no vaya a abrir la llave, necesita poner, en mi caso, por ejemplo, 1.700 euros, 700 para pagar la heredad, y 1.000 para ponerte el contador. La pregunta es, si arriba fue el Consejo Insular de Agua quien puso las tuberías y aquí el Ayuntamiento de Telde, ¿por qué se especula con esa agua depurada? Es algo que no... Un agricultor, una persona que quiere empezar, un parado que quiere empezar a cultivar, que si tiene un pequeño terrenito que puede más o menos ir escapando, para empezar a cultivar tiene que pagar 1.700 euros. Pues esas cosas son las que hay. Y esto no puede ser medidas aisladas, tienen que ser conjuntas. El gobierno de Canarias saca el consejero unas ayudas para los jóvenes agricultores que empiecen con un cultivo. Pero y los que tenemos 40, 45 años que no tienen trabajo, no optan esas ayudas para empezar a cultivar. Ese tipo de cosas son las que hay que hacer una política global sobre el sector primario y no cosas aisladas que al final no ayudan, porque eso lo que está intentando es que los hijos de los agricultores, pero ¿cuántos agricultores quedan ya? Hay que fomentar que gente que se ha quedado sin empleo y que estaba orientado, por ejemplo, hacia la construcción, que es un sector que se ha desaparecido, pues pueda dedicarse al sector primario, que por lo que yo veo y que creo que lo vemos todos, hay muchísima gente, yo en el barrio de la Remuda hay un montón de pibes que se dedicaban a la construcción y otra serie de cosas, que empezaron con su huerto y están, no viven de eso, pero tienen una subsistencia para su casa, se llevan sus papas, sus lechugas, pero se puede llegar a vivir perfectamente de eso. Bueno, yo creo que esta semana hemos cambiado a hablar de un tema, yo creo que muy importante, ¿no? Y yo creo que la agricultura tiene que ser o debería ser, como fue, un modo de vida. Tiene que ser de subsistencia y de vida. Fue en su época y en su momento, y sobre todo en Canarias, fue un modo de vida y de subsistencia alimentaria, ¿no? Y económica para muchísimo, bueno, para la inmensa mayoría de los canarios, ¿no? Por tanto, yo creo que debe ser primero eso, ¿no? Segundo, yo creo que está muy abandonada por todas las instituciones, por todos los partidos políticos, por todo aquel que tenga algo que ver en la sociedad y que tenga algo yo creo que está todo abandonado. Tenemos ejemplos aquí en Gran Canaria, ¿no? Yo antes decía, Pepe, que el Cabildo tenía mucho que ver, o tenía, ¿sabes? Yo no opino tanto que el Cabildo tenga mucho que ver. Yo creo que el gobierno de Canarias, las políticas que hace en el sector primario no son las adecuadas, son simplemente para salir del paso, condicionada por políticas del gobierno central. Yo creo que no es más historia, no más que esa, ¿no? Porque cuando vemos aquí en Canarias, ¿no?, que hay grandes exportadores, ¿no?, de tomate, donde habían 8 almacenes produciendo tomate y con una plantilla X, ¿no? Y cuando hoy en día hay 3 y encima de las fanegadas que había, del 100% que había hace 10 años, tenemos el 30%, ¿no? Que esos son datos así por encima, no estoy hablando de datos exactos, por si acaso que tal. Por tanto, estamos hablando de cifras alarmantes en el sector primario, de lo que se está trabajando el sector primario y de lo que está generando, ¿no? Por tanto, estamos hablando de cifras alarmantes de importación, que estamos recibiendo mucha importación de fuera. Por tanto, yo sí creo que el gobierno de Canarias,
tóquele a quien le toque el gobierno de Canarias, creo que tiene mucho que ver para poner coto a eso, ¿no? Que sí, que los cabildos. Hombre, yo en el tema de la soberanía alimentaria que hablaba Onofre antes, o la sostenibilidad alimentaria, yo ahí, yo soy de Agüimes, ¿no? Y conozco un poco, ¿no? Antonio Morales fue alcalde de Agüimes durante 28 años. Yo en Agüimes hay un polígono industrial que se cargó, ¿sabes? Que yo no digo que esté mal. Yo me sorprendí muchísimo cuando el propio ayuntamiento prolonga el polígono industrial. O sea, de motu propio, ni con el consorcio ni con nada, sino me sorprendí bastante, ¿no? Toda la parte del norte del polígono industrial. Me sorprendí bastante, ¿no? Porque primaba más una venta de las naves y de terreno que el sector primario, que era todo tierra de También me sorprendí mucho, ¿no? Estando de concejal en la oposición, cuando hay unas parcelas para pasar, donde pasan una autovía, una circunvalación saliendo de la autopista por la parte de Espinales, ¿no? Y se retranquean los invernaderos como 300 metros hacia atrás, ¿no? Y eso no lo vimos en ningún momento, que ese retranqueo de cultivo pues fuera a parar a otro sitio. Por tanto, yo esto lo dejo ahí, ¿no? Porque a mí sí, ahora la soberanía y la sostenibilidad alimentaria, que queda fantástico y que queda maravilloso, que tengo ¿sabes? Por lo que he vivido, ¿no? No por lo que pueda venir, ¿vale? Que lo que pueda venir, pues tampoco tengo no soy muy optimista, pero por lo que he vivido, ¿no? No me ha demostrado a mí que esa experiencia, que lo que ahora se predica haya sucedido en el pasado. No es eso, ¿no? Por tanto, yo creo que todos los partidos, todas las instituciones se han despreocupado totalmente del sector primario. Claro, yo entiendo que aquí hay una cuestión, que yo creo que quien tiene que hacerse valer son aquellas personas, no que yo diga, no, ahora le voy a ofrecer a los jóvenes, como bien decía el compañero Orihuela, le voy a ofrecer a los jóvenes ahora para que inicien en la agricultura un negocio o inicien con la agricultura un modo de vida, ¿no? No, mire, yo tengo que consultar con lo que queda del sector primario y decirle, bueno, ¿qué es lo que se necesita aquí? Porque muchas de las veces nos encontramos con que hay alcaldes, presidentes del cabildo, consejeros, diputados regionales, que son profesores, que no tienen nada que ver y que no, ¿sabes? Que se sostienen o se nutren de estadísticas, de lo que algo, no. Yo creo que lo más cercano es la gente que ha vivido, ¿no? Y por tanto aquí en Gran Canaria, sobre todo, hay un nicho de empleo, pero muy grande, porque la agricultura hoy en día a nadie se nos escapa, y menos a los profesionales, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver con la agricultura de hace 15 o 20 años. No tiene nada que ver ese sacrificio en materiales, ese sacrificio en trabajar la agricultura. Hoy en día la agricultura es un trabajo, vamos, lo tenemos ahí, ¿no? Que es un trabajo fácil de realizar. Hombre, vamos a ver, no te exigen de sol a sol como en otros tiempos, que había que estar de sol a sol porque el tiempo ni los medios eran los adecuados, pero hoy en día puedes permitirte vivir modo de vida, pero estamos en las mismas. Estamos no en el punto de partida, estamos peor que en el punto de partida, porque también yo hablaba antes de los exportadores, ¿no? Condicionan a los agricultores a que si no me dan la subvención no te pago. A que si no me dan la subvención no te pago. Te pago el tanto por ciento, un tanto por ciento ahora, y el otro tanto por ciento si el gobierno de Canarias presiona a no sé quién, y si el gobierno de Canarias presiona a no sé cuánto, y así estamos viviendo. Estamos viviendo de los va y vienes de las subvenciones. Y las subvenciones tienen que ir directamente a la tierra, directamente a aquellos que trabajan la tierra y que quieren directamente. No tienen que pasar por 3 o 4 filtros, para que cuando llega aquel agricultor que coge un producto de aquí, una papaya, un mango, cualquier cosa que coja de aquí, ¿no? Cuando se lo vende la aceite, mire, yo tengo que venderlo a 2 euros
y el que viene de afuera lo vende a 50 céntimos, porque a mí me cuesta Dios y sacrificio, porque al final es razonable, porque mucha gente en la cesta de la compra, muchas personas que compramos, dicen, oye, ¿por qué cuesta un producto de aquí tanto más caro? El queso de Holanda. ¿Por qué no hacemos queso aquí nosotros para autoabastecernos? Soberanía alimentaria. ¿Y por qué subvencionamos el queso de Holanda que entra aquí? ¿Por qué? ¿Por qué ese dinero? ¿Por qué ese dinero? Y yo no digo que hay acuerdos bilaterales que luego veremos, luego también podemos discutir de lo que pagan impuestos. También podemos discutirlo, porque los de aquí pagan. Los de aquí, los agricultores nuestros, esos pagan. Los que trabajan en el sector, esos pagan todo. Que esa es aquí la gran paradoja. Pero ¿y el que subvencionamos que viene de fuera, que luego tiene esas excepciones fiscales? Y ese, hombre, por Dios, es que estamos con el pez que se muerde la cola. Claro, tenemos una sociedad, yo entiendo, que entre la prensa, entre la ley del suelo, la renovación turística, los 13 millones, el boom turístico y el récord turístico, claro, estamos, digamos, manipulados en esa información. Entiendo que es una manipulación que se olvidando y relegando a un sector que puede ser un nicho de empleo muy, muy, muy grande en Canarias. Le decías antes, Barranco, yo suelo salir este último domingo pues por Pajonales, bajando de Pajonales, pues ves las llanuras inmensas, ves los terrenos inmensos, y yo le decía a los compañeros cuando estábamos caminando, corriendo y caminando, ¿no? Le decía a los compañeros, aquí se plantaba tomate, aquí se plantaba millo, aquí se plantaba alfalfa, ¿me comprende? Aquí no se planta nada, yermo todo y todo está abandonado. ¿Por qué no empezamos por intentarlo? Por lo menos por intentarlo. Yo antes decía, y lo mantengo, y estoy convencido de que es así, que los cabildos son los que más se tienen que implicar en estas cosas. Lógicamente el gobierno de Canarias para eso pues tendrá que cederle también pues cantidades económicas para que los cabildos, porque si hablamos, en cada isla pues tiene sus especificidades que no son iguales. Lógicamente, si nos vamos a La Gomera, al Hierro, a La Palma, verán ustedes si los cabildos se implican o no se implican en el sector primario. Sí se implica, hombre. Porque no le queda otro con el producto que tiene. Porque no le queda otro, ¿eh? Ah, bueno. Porque han hecho unos cuantos hoteles en medio de las plataneras que yo estoy un poco... Bueno, eso es otra cuestión. Pero que se implica mucho en ese sector, sí es verdad. Y después porque la madre del cordero, como se dice, y es así, es el Consejo Insular de Agua, ¿no? El Consejo Insular de Agua, pues a veces pensamos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Quién es el que lleva el Consejo del Cabildo? El Cabildo es el dueño del Consejo Insular de Agua. El Cabildo tiene agua, muchas aguas. El Cabildo tiene también, por si no sabemos, el 35% del suelo de la isla de Gran Canaria del Cabildo, ¿no? 35%, estamos hablando de una barbaridad. Sí es verdad que la mayoría de ese suelo no sirve para plantaciones, ¿no? Porque son todas las zonas de cumbre y toda esa zona, pero tiene muchos embalses. Por lo tanto, yo lo que me refiero, y estoy de acuerdo en que, ya lo dije antes, en que las subvenciones muchas veces no es lo mejor, pero, por ejemplo, cualquier agricultor para vender un producto le pone 40.000 trabas, si lo tiene que llevar envasado, si lo tiene que llevar en una bolsita. Sí es verdad que el control fitosanitario es importante porque el queso, por ejemplo, sabemos que ya, gracias a Dios, no hay envenenamientos casi masivos como los habían hasta hace muchos años, ¿no? Hasta una familia completa. La última vez creo que fue precisamente en tu pueblo, en Agüimes, hubo un envenenamiento por quesos que se elaboran de una manera artesanal y no se hace con todas las garantías, ¿no? Pero hay muchas posibilidades. El Cabildo de Gran Canaria tenía la empresa, que no recuerdo cómo se llamaba, la empresa, la lechera. ¿Perdón? Ciarsa, efectivamente. Por Sandra. Sí, efectivamente. Bueno, sí es verdad que parece que era una empresa que allí hubo muchos ejecutivos con unos sueldos. Perdón la expresión. Mucho mamoneo, perdón la expresión. Sí, algo así. Entonces, bueno, que esa empresa también estén implicados y estén en esos consejos de administración los agricultores por parte de representantes por parte de los agricultores. Y decías antes una cosa importante, o lo dijiste de pasada. ¿Hemos visto alguna vez algún consejero del Cabildo que sepa algo de agricultura? ¿Hemos visto alguna vez a alguien que sepa algo de agricultura en el Cabildo?
Por lo tanto, yo creo que en primer lugar tendría que ser eso, porque para hablar de ese tema, pues tenemos que tener cierto conocimiento, o al menos conocerla, ¿eh? Yo lo digo siempre, Pepe, perdona, lo digo siempre, Pepe, porque normalmente, sí, y mi sector, siempre hay responsables en el Cabildo y en el gobierno de Canarias que no tienen, que no han vivido poco. Yo no digo que tengan que ser, porque pero sí, conocer un poco porque la agricultura, los que conocemos, yo me crié, mis padres eran agricultores. Y hay cosas que hay que entenderlas y hay que conocer cómo es el tema de la agricultura. Ya digo, no puede vender un agricultor directamente, no puede vender su producto. Porque claro, yo recuerdo, y es verdad que hoy eso no se puede hacer, yo recuerdo en casa que hacían cola la gente del barrio para ir a comprar la leche cuando mi padre ordeñaba las vacas. Y eso lógicamente no se puede hacer. Recuerdo cuando se cogían las papas o cuando se cogían las lechugas, cuando la gente iba a comprar ahí el producto, ya eso no se puede hacer. Pero hay mecanismos que tienen que estar regulados y tienen que estar con menos trabas por parte de las instituciones para que los agricultores puedan vender sus productos, porque lo que se dice los intermediarios, eso es que cogen las papas, las venden a 50 céntimos, las naranjas a 40 céntimos y vas al supermercado lo ves a unos 50 vendiéndose al público. Pues hombre, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer y que esas cosas se puedan de alguna manera poner por parte de las instituciones todo lo posible para dar esa posibilidad a los agricultores, porque es como dicen ellos, se me parte los brazos, que yo vendo, me mato trabajando, como se dice coloquialmente en el campo, para coger un saco de papa, para vender un saco de papa a 10 euros y después vas y lo ves vendiéndolo a 20 euros, cuando yo he estado aquí, me he sacrificado para coger. Esas cosas son las que impiden que mucha gente coseche para vender. Y lo que decíamos, bueno, yo en la zona mía, que yo tengo también en mis tierras, la zona mía hay muchas personas que tienen un huertito plantado para la casa. Y con eso tienen un surquito de lechugas, de coles, de todas estas cositas y tienen para la casa. Y dice yo, ¿para qué planto para vender? Si resulta que después lo vendes y vas y ves que lo están vendiendo al doble, al triple de lo que tú te pagaron por ello. Estas cosas son las que hay que regular. Si no, será muy difícil, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, será muy difícil que se vuelva otra vez al sector primario a tener un auge. Porque, por ejemplo, el Valle de los Nueve, que es lo que más conozco yo, eran ustedes y cogemos la carretera Valsequillo y miras están todos los terrenos baldíos, todo está sin plantar. Y uno de los motivos es ese, que cuando coges el producto, pues no te pagan la mitad de lo que vale. De alguna manera, alguna forma que pueda vender el agricultor directamente, que pueda, aunque sea con un control, lógicamente, pero que no se le ponga tanta traba, pero que es muy difícil de que el agricultor pueda vender su producto directamente al precio justo. Bueno, bueno, lo del pescado lo dejé, ya me tocará, ¿eh? Vale, lo de la pesca. Bueno, yo quise dejar bien claro primero que no existe proyecto comunitario sin soberanía y sostenibilidad alimentaria, sin soberanía y sostenibilidad energética. No hay proyecto comunitario. Y la comunidad que no tenga proyecto comunitario está abocada a vagar en el caos de la globalización, sin definirse qué carajo es. Y por lo tanto a expensas de todas las crisis que puedan existir por todos lados. Esa es la importancia ético-moral casi, antes que desde el punto de vista cuantitativo o economicista del sector primario. Dicho esto, ¿cómo logramos nosotros encauzar esa sostenibilidad y esa soberanía alimentaria? Mi posicionamiento y el posicionamiento también de mi partido, de Nueva Canarias, es que debe haber un plan de la comunidad autónoma. Debe ser el gobierno el que debe liderar. Debe ser en un momento determinado el gobierno el que debe conjuntamente con todos los cabildos y luego de implementarlo los cabildos. La herramienta para desarrollar ese gran plan tiene que venir de los cabildos, pero el plan debe ser reflexionado, debatido y evidentemente los planes dejan de ser planes, porque claro, cuando uno habla de plan, esto está ya muy manido, está muy desgastado el término, como está muy desgastado un término muy importante dentro del sector primario, como son las cooperativas, desgastadas adrede y vaciadas de contenido, por evidentemente gente que le interesa vaciar de contenido al sector. Los planes son colocar a las personas, colocarle cabeza primero,
y colocar a las personas evidentemente que hayan vivido y que además a los técnicos que además tenemos dentro del ámbito de este sector, sea la pesca, y los planes no son grandes libros de petete, son a lo mejor 5, 6, 7 acciones concretas que tenemos que coordinar y que además deben ser implantadas por la gente que sabe, por la gente que tiene, como se dice en el mundo anglosajón dentro del marketing, el know-how oportuno para poder implementar. Cuando eso se ha hecho de esa forma, hemos visto cómo Israel pues coloca invernaderos en el desierto del Golán, o cómo la Emilia-Romagna resulta que con su sector primario totalmente cooperativizado, pues tiene apenas un 6%, 5% de paro. Pero también sucede en Navarra, que ya en Perú resulta que coloniza tierras peruanas con productos que luego envasa y que son navarros. Con lo cual, en otros sitios se está haciendo y se hace de forma eficaz. Solo tenemos que copiar punto arriba, punto abajo para poder encauzar. Insistía en que hay un término dentro de ese plan que para mí es muy importante, que es la aculturación de la comunidad canaria y la aculturación de toda la sociedad y poner en valor el sector primario. Y hay que, de igual forma que se pone en valor por medio de los medios de comunicación, de la televisión, de las campañas de sensibilización, pues ser un gran abogado, eso es tener éxito, y eso en un momento determinado, y en causa, de repente hemos tenido un montón de abogados ya por el final de los 80, y luego se puso de moda pues que el hombre de éxito era arquitecto, y en los años 90 volvimos a tener, pues habrá que poner en valor con las campañas de sensibilización oportunas. Pero eso entra dentro de todo un plan, con la gente además que entienda bien el sector del cual estamos hablando, que para mí tiene una importancia antes que de empleo ético-moral. Y luego, como consecuencia de eso del empleo, para mí el empleo nunca ha sido una finalidad. Los empleos se consiguen a partir de las tareas que necesita una comunidad. Y en la actualidad el reparto del empleo, bueno, ya lo veremos, yo no me moriré sin ver el reparto del empleo si queremos en un momento de tener mejor comunidad y en un momento determinado mayor eficacia y productividad por unidad productiva, o sea, por persona que trabaja. Dicho todo esto, cuando hablamos de soberanía alimentaria, no podemos olvidar, y en respuesta a lo que pudo pasar en Agüime, que desconozco evidentemente los números, pero un sector primario debe suponer el 15% del PIB, porque también hablamos de la importancia que tiene, pero tampoco puede irse por encima digamos, de la distribución. Sí. Creo que estamos en el 6. Pero, sí, en el 5. Con permiso. No, perdón. Sí, no. A ver, perdón. En las sociedades premodernas, el 30% del PIB era agropecuario. Las sociedades modernas, justo la mitad, el 15%. Canarias no llega, están en torno al 5 o 6%. Vale. Entonces nos queda un largo trecho hasta el 15%. También es verdad que hay municipios que en un momento determinado eran profundamente agropecuarios y tenían un sector agropecuario pues premoderno, y había que buscar espacios para la industrialización del municipio y de esa forma repartir el PIB de forma conveniente para poder aglutinar a todos los sectores. Eso pudo pasar en Agüime, no te voy a engañar porque carezco de la información oportuna de en cuánto estaba el PIB antes de la colocación de la zona industrial y en cómo se quedó el PIB correspondiente después. Pero sí presumo que el PIB era muy alto, agropecuariamente hablando en Agüime, antes de la zona industrial, y que con la zona industrial pues se fue equiparando ese PIB. Con lo cual, desde esa perspectiva, yo siempre defiendo a Antonio, a mí, bueno, la diferencia que en sus políticas, y yo considero que... Yo lo defiendo, sus políticas otra cosa. Sí, vale, muy bien. ¿Sabes? Yo creo que sus políticas fueron a lo mejor por ese camino de equilibrar los distintos sectores dentro del PIB de Agüime. En conclusión, yo tengo un poco más que aportar. Creo que Canarias tiene un problema de paro estructural, pero también tiene un problema de descohesión social estructural, y todo esto como consecuencia, vuelvo y me remito a que como proyecto comunitario Canarias está fracasado. Y está fracasado porque le ha dado la espalda a sus sectores primarios, los que se ha citado aquí, y también al sector energético, que es una nueva fuente de, evidentemente, el sector primario, ¿no? Que podemos encauzar dentro del sector primario. Creo que recuperar eso es fundamental para recuperar el proyecto comunitario. ¿Cómo? Con un plan a nivel de la comunidad autónoma, con la implicación de todo el tejido social, de todos los que participan en el tejido social y los cabildos, y que lo implementen evidentemente los cabildos, no que lo implementen la comunidad autónoma. Nos vamos a ir en unos minutos de publicidad. A la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate.
Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! La gran fiesta del fútbol vuelve este viernes 22 de abril al Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Español. Vívelo desde las 5 de la tarde en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta.
Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política. Don Domingo, ¿tiene usted la palabra? Onofre, creo que hay que dejarse de tanto plan y hay que tener así callos y pues llegar a trabajar con medidas y hacer cosas por los demás, por eso. Con callo. ¿En la situación que estamos? No. Sí. Aquí, aquí si no se hace nada, solo se hacen planes. Mira, yo no recuerdo qué ayuntamiento era el que para cada cosa hacía un proyecto. Y después no se llevaban a cabo, pero se hacía el proyecto y se le pagaba al proyectista. Aquí lo que hace falta es ponerse a trabajar. No divagar. Una cosita nada más, Domingo. Aquí las cooperativas están denostadas. Y están denostadas y vacías de contenido adrede para coger y hacer fracasar. Funcionan fuera. Las cooperativas aquí han fracasado todas. Habría que ver por qué. Aquí en toda España. Y además aquí, justo que empezaron las cooperativas, justo con la burbuja inmobiliaria, cuando se ganaba más en la construcción o en el sur, que precisamente sacrificándote para sacar adelante una empresa. Yo sí voy a decir una cosa, porque si no nos vamos del tema esto. También se nos olvidó la ganadería. Y una de las grandes cosas que la ganadería tiene el producto aquí más que vendido. Tú hablabas antes de Cialsa. Bueno, Cialsa, estoy muy de acuerdo contigo en lo que fue, en lo que supuso. Sí. Pero para que te hagas una idea, ahora mismo la isla de Gran Canaria tiene más vacas que el resto de las islas juntos. O sea que en algo tuvo que influir Cialsa o la leche fresca en aquel momento, y los productos. Pero está muy localizado. Sí, bueno, son gente que tiene no. Pero estamos hablando, están estabulados, pero estamos hablando que una sola isla tiene más que el resto de las otras 6. De hecho es que de la isla de Tenerife vienen cubos a llevarse la leche para allá, para hacer yogures y demás. Sí. O sea que yogures y quesos. Eso hay que verlo. Y con esto lo más que se quejan los ganaderos, sobre todo, es el tema del forraje, porque además están teniendo que traer forraje de fuera. Y como antes decíamos en la agricultura, hay terrenos, Paco decía pajonales. No, tan arriba a lo mejor no, pero hay zonas de cultivo donde se puede... que estuve el domingo, se puede hacer forraje. Y se pueden dedicar agricultores a hacer forraje, nada más que para mantener la ganadería que tenemos. Pero en los propietarios no pueden entrar los ganados. Y sería muy rentable. Bueno, si hablamos de las cabras, pues cabras locas hay montones. Los ganados que hay en esa cultura. Tendríamos para empezar y tomar. Pero fíjense cómo el grave problema que tiene dentro del mismo sector primario, fomentándolo y dando formación y orientándolo, puede generar empleo y reducir los costos a los otros. O sea, con extensiones de forraje. Domingo, estás hablando de formar, de orientar. Eso es un plan, pero con financiación y con voluntad política. Eso es un plan, Domingo. Discúlpame, pero discúlpame, me sacas el forraje. Estaba hablando del forraje y demás. Y el producto está vendido, o sea, el producto los quesos se consumen incluso dentro de nuestras islas y también se exporta. ¿Y la carne, Domingo? Y antes estabas hablando, no sé si de las extensiones o no sé. Yo no sé, la gente que sea del norte o que vaya por el norte de la isla se habrán dado cuenta que últimamente se están plantando muchísimos plataneros. Claro, le dan €1. Parece que el futuro del sector primario en Canarias son las plataneras. €1 por kilo de subvención. No, y subvencionado también la plantación. La plantación, la planta, o sea, después dará o no dará, pero ya está subvencionada la planta, pues vienen de Europa. De hecho, hay una isla, como es La Palma, que vive de esas subvenciones, por cierto. Sin embargo, en la autoproducción, el producir para mantener esta isla, que es rentable también, y le voy a poner un ejemplo, no voy a nombrar la cadena de supermercados que ha cogido y le ha dado a los agricultores semillas de papa y se compra toda la producción de papa. Deberías hablar de esa cadena en cuanto que de forma cooperativa desarrolla apoyando esa cadena. Yo no sé, pero háblate de esa cadena que la supermercados para una cadena que resulta que de forma cooperativa desarrolla un proyecto cooperativo comunitario, ¿cómo no lo vas a nombrar? Hay que nombrar esa, porque es una iniciativa que además ha hecho no solo que los agricultores a los que ellos les ceden, que les vende directamente el producto a ellos, sino que además en el entorno ese, la gente se dedica a plantar papas. Es una empresa 100% canaria que hay que promocionar los puestos de trabajo canarios, pero después la publicidad la contrata con las empresas nacionales. Y las empresas canarias publicitarias o los medios de comunicación locales se le puede hacer.
No, es que es la realidad, porque aquí los patriotas hemos dicho somos que todos, esa es bien y hay que nombrar esas empresas, claro, porque son las empresas que promocionan y hablan mucho del patriotismo, de que consumir, a lo mejor resulta que si nos escuchan, corrigen su política comunicativa. Pero después cambio, claro, oye, lo que es profeta es fuera de las tierras, pues para eso tenemos Telecinco, tenemos las cadenas de televisiones nacionales, que son las que consumen muchos productos canarios. A lo mejor lo que falta es quien vaya a venderle la publicidad. Yo no nombré la empresa, la nombré usted. No, lo primero es que la iniciativa quien le va a vender la decir publicidad, pero no es atendido porque no codo, o es porque no es peninsular, puede ser, a lo mejor puede ser así. A lo mejor habrá que ser nacido en Madrid o en cualquier otro lado, menos siendo de aquí. Bueno, lo que quería decir con esto, más que hacer promoción de nadie, era que esas iniciativas son rentables. Y hay gente que se dedica a cultivar para eso. Y como podemos hablar de la papa, podemos hablar de otras muchísimas cosas, porque el potaje no solo lleva papa. Lleva muchísimas más verduras que podemos cultivar. Lleva coles, lechuga, cebolla. Ahora, ajo. tiene que ser coordinado. Lo que no podemos hacer es, todos los agricultores de la isla, dedicarnos ahora a la papa porque la papa se está vendiendo bien. Porque lo que pasa es que llega una época que la papa la vemos a 10, 15 euros el saco de papa. Eso no le paga ni el agua a un agricultor, aunque sea agua depurada. No es rentable. Todo esto lleva una orientación. Hay que sacar suelos, porque los suelos están en manos de sus propietarios, pero esos suelos, los propietarios no los están explotando. Entonces hay que fomentar para que ese suelo, y una iniciativa muy buena, lo del Banco de Tierra, vuelvo y lo repito, se está haciendo mucho en muchas provincias de España, y sobre todo llevar el agua y que sea de fácil acceso el agua a los agricultores. La formación, vuelvo y repito, la orientación de hacia dónde tienen que cultivar y unas ayudas que puedan, por lo menos para iniciar esto. Para ponerse en marcha, lo que decía yo, el Consejo Nacional de Agua tiene que implicarse mucho más en acercar el agua al agricultor. Hablaste del suelo, hijo, me quedé un poco, lo usamos con la ley del suelo y a ver lo que entra dentro, a ver lo que entra dentro de urbanizable, no urbanizable, regadío y de, ¿sabes? Y para sector primario, ¿no? O sea, estamos hablando, yo creo que hay un par de cosas, por ejemplo, Pepe, tú decías de la subvención. Yo creo que sin dinero, hoy en día, hace muchos años, porque tenemos que hablar de, ¿sabes?, de dos épocas diferentes. Sí, claro. Sin dinero hoy, no vamos a hacer nada. Y eso que nos quede claro, porque hombre, si no... subvención a lo mejor, Paco, es acercarle el agua. Podemos estar haciendo aquí planes... Sí, la herramienta, la semilla, por ejemplo, pero dar dinero por kilo, como, oye... No, pero podemos estar haciendo aquí planes y proyectos los que queramos, y ofertas y propuestas. Pero subvención a la carta. Que tenga 200.000 trabajadores, que tenga no sé cuánto industria. Propuestas, exactamente. Esa es la subvención buena, la diseñada. Por tanto, aquí estamos hablando de que el dinero va siempre en una misma dirección, no va a la raíz, a los que están directamente, no pasar por muchos intermediarios, ¿no? Y al final... El pobre que al final es el que coge el sallo y tiene los callos en la mano, como tú bien decías, Domingo, no cumple con los pliegos patentes. Ese no cumple, y aparte de eso que no tiene un ejército de abogados y de administrativos para que eso se lo solucione. No lo tiene. Por tanto, lo que le sobra de las subvenciones es para pagar el ejército de abogados y administrativos para que eso se lleve a cabo. Por tanto, sin dinero hoy en día nos podemos olvidar de que podemos estar hablando de muchos proyectos, de muchísimas cosas, pero si no hay una partida finalista, si no dice, tantos millones de euros para esto, directamente, no para poner al gerente de turno, no, porque se crean muchos proyectos, se crean muchos consorcios, se crean muchas cuestiones de esta índole, ¿no? Donde está el administrativo, el secretario, el gerente, el director de no sé qué. Digo, mire, pero eso van a plantar las papas. Eso no van a plantar las papas. Sí, pero mire, eso es lo que tiene que administrar la sociedad. Eso es lo que tiene que administrar el dinero. No, por Dios. No, hombre, para eso tenemos ya las instituciones públicas. Por tanto, aquí hay mucha trampa. Aquí hay mucha trampa y hay mucha... hay mucho barullo, ¿no? Mucho barullo. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que sin dinero no hacemos absolutamente nada. Tú decías, Onofre, las cooperativas. Las cooperativas, el problema de las cooperativas, ¿no? Yo vivo en Agüime y hay una zona de muchas cooperativas. Se crearon en su época muchas cooperativas. Podemos estar hablando de la intrahistoria de las cooperativas. Unas se montaron para... Sí, pero yo te digo mi experiencia. Yo siempre hablo de lo poquito que uno ha vivido. Yo soy nacido y criado en tierra, o sea, en
el surco de Tomatero. Yo soy nacido y criado ahí, bueno, pero conozco un poquito lo de las cooperativas. Las cooperativas, en esta tierra canaria y en la zona donde están, algunas se crearon simple y llanamente para recibir la subvención que en su época se estructuró del gobierno de Canarias y a través del Cabildo para un dinero. Se montaron hasta invernaderos que todavía están los postes y los palos y el plástico, muchos plásticos hay todavía de esos invernaderos, una triste zafra para justificar un dineral. Recuerdo que algunos con una fanegada de invernadero, estamos hablando de 6 o 12.000 metros, 10 o 12 millones de pesetas en aquella época, que era una barbaridad, no había que justificarlo porque está ahí, pero luego se acabó en el tiempo. El problema aquí es que las cooperativas, esas cooperativas, la incultura, tú has hablado de cultura, que es muy importante, y tú has hablado de formación, que va unido a la cultura que debemos tener con respecto al sector primario. Por tanto, esa cultura, se inventaron las cooperativas porque llegó alguien, o algunos llegaron y dijeron, no, ustedes tienen que hacer una cooperativa. Igual que para las viviendas sociales, igual que para todo. Hubo un boom, tú hablabas del boom de los abogados, hablabas del boom de las carreras, yo te puedo decir que hubo un boom de las cooperativas también, ¿me comprendes? Que algunas hay que ponerlas en la nevera, ¿no? Por si acaso. Por tanto, esas cooperativas, muchas de ellas fueron hasta inventadas, ¿no?, para intentar sacar dinero a la administración, no para intentar mancomunarse los propios agricultores, vivir de la tierra, ¿no?, sacar un dinero y prosperar. No. Fueron exclusivamente, y luego no te hablo de esa intrahistoria, ¿no?, que si extranjeros, que si habían en barracones, que si de luego los contingentes que podían traer y estaban en unas condiciones, y ¿me entiendes? Por tanto, las cooperativas fueron más ideología que trabajo. Más ideología, más digamos, más lo que existe en este país, picaresca, yo no me atrevo a decir la palabra corrupción, de todo, ¿no? Palabras nuevas. Sí, por eso no me atrevo, ¿no? Por eso no me atrevo. Por tanto, las cooperativas, hubieron algunas que resistieron. Yo conozco directivos de esas cooperativas que resistieron y lucharon y pelearon hasta con los ministros. Aquí a Santa Lucía han venido ministros a reunirse con esas cooperativas y exigirle. Pero había muchas que eso lo distorsionaron, y pagaron justos por pecadores. Sí, es verdad que pagaron justos por pecadores, porque había cooperativas que estaban para eso, y que habían agricultores con vocación, agricultores que habían vivido, pastores que habían vivido la tierra y que estaban en esas cooperativas y que las vivían, que sacaban de ahí y se quejaban y luchaban por eso, ¿no? Pero claro, la distorsión que se hizo por parte de una mayoría y con el dinero público, y sobre todo con el dinero público, pues acabó por enterrarlas, como tú bien decías antes, acabó por enterrarlas y cargarse todas las cooperativas. Y luego está la facilidad, ¿no? Y también están los planes parciales, los polígonos industriales, que no podemos olvidarnos, hablo a nivel general, los polígonos industriales, que viendo que había ahí, que se podía urbanizar, polígono industrial, vale, montamos una junta de compensación, montamos aquí con todos los terrenos que hay aquí, y aquí nos ponemos las botas porque aquí la construcción, el bloque, el cemento y el ladrillo es el futuro. Eso es lo que nos vendieron en su época. Por tanto, aquí ha habido por parte un ataque masivo al sector primario. El sector primario estaba abandonado totalmente hace más de 15 o 20 años. Por tanto, esa es la, digamos el gran fracaso, ¿no?, el gran fracaso que hemos mantenido. Y yo, en el tema de que tú hablabas antes de Agüime, la experiencia que tengo yo te digo, no hubo un equilibrio entre agricultura, te digo porque yo tengo, no los datos, pero tengo el conocimiento, la experiencia. No es mi punto de vista. Yo vivo allí y yo, ¿sabes? Soy nacido y criado en el municipio, y yo sé lo que se ha reducido y lo que se ha agrandado la agricultura, ¿no? Y todo lo contrario. Por tanto, en un momento dado, el boom del polígono industrial de Arinaga
Aquí todo el mundo miró para la nave más grande, no miró para el mato que estaban haciendo, o los tomates, o las papas, no, miró para la nave. Y de hecho, mira, ahí tiene algunas naves que sobrepasan los límites. Hasta un hotel se proyectaba, inclusive pasándose de 6 a 10 plantas, cambiando la forma. Por tanto, ese era el momento. Y aquí no, yo te digo de la experiencia, yo no digo que sea loable la propuesta de una soberanía alimenticia o alimentaria, o de una sostenibilidad alimentaria. Yo no digo que sea loable, pero sin dinero de quien lo pone, sin dinero de quien lo pone. Y yo digo que el gobierno de Canarias, que tú bien lo dijiste, Pepe decía el Cabildo, no, decía no, el Cabildo poco puede hacer. El Cabildo debe implementar. No, el Cabildo debe implementar. Sí. Pero el gobierno de Canarias debe financiar y debe tirar para y generar el plan. Y debe facilitar. Y el Cabildo Cabildo debe facilitar. Apadrinado por los cabildos. El Cabildo debe facilitar, claro. pero Así como lo veo. pero el gobierno de Canarias es quien tiene el dinero. Quien tiene el dinero. Por supuesto. Y Mira, apuesta, hablando de las papas, mira un señor cogiendo papas ahí. O quien debe conseguir el dinero. O quien debe conseguir el dinero es el gobierno de Canarias, para que el sector primario tenga, por lo menos tenga vida, ¿no? Hombre, hubo una época que se fomentó más los campos de golf que los cercados de papas. Claro, sí, es verdad. Por ejemplo, que podemos hablar largo y entendido del sector primario con los campos de golf. 22 campos de golf. Por cierto, me quedó un detallito. Esa era la época del ladrillo, porque los campos de golf no era el golf, sino eran las construcciones, claro, los hoteles que iban en Agüime había un campo de golf proyectado en la zona de La Goleta. El ayuntamiento de Agüime estaba de acuerdo, había un campo de golf que luego Soria lo quitó del mapa, ¿no? Porque Soria ese campo de golf no. Y entonces en Agüime había, y no era el problema lo que está diciendo Domingo, no, eran las villas. Es un proyecto que está ahí, que además que era lo que está diciendo Domingo, claramente. No, es que estaba ahí, ¿no? Un detallito que se me olvidó, lo de Cialsa, la empresa que luego me parece que se la cargó Soria, me parece, no estoy muy al tanto, pero fue en la época de Soria, que por cierto se dijo presuntamente, por si acaso, que es algo que no tampoco es normal en estos días que corren, en estos tiempos que corren, se dijo que se la vendió, que se la cogió, que se la traspasó, o que dio facilidades a estos de Sandra, ¿no? Cuando Sandra es Cialsa. Sandra, y quien absorbió Cialsa fue Calice. Correcto. Entonces ahí hubo una guerra, la oposición se opuso. La oposición llevaba años ya con muchas pérdidas de esa empresa. Porque yo sí creo en las empresas públicas. Públicas. Lo que no creo es que las empresas públicas sirvan para el enchufismo. Eso sí que no. Por eso yo no creo mucho. Eso sí que no. Que tengan que tener su gerente. Por eso yo las empresas públicas no creo mucho. ¿Y sus cargos? Sí. No. Pero hombre, yo no creo como mucho. Una empresa pública que yo me encontré, voy a negociar una rebaja del 5% de salario, ¿no? Y hay un gerente y un vicegerente. O sea que, imagínate, las empresas públicas, las empresas públicas, yo no creo mucho en ellas, incluso en los países más de izquierda, por ejemplo en Francia. ¿Cuántas empresas, miles de empresas públicas ha eliminado el Partido Socialista que gobierna en Francia? Porque son una ruina. ¿Y aquí también el Partido Socialista? Y en España también. El Partido Socialista aquí en España ha eliminado un montón de empresas públicas. También, sí, los altos hornos del Mediterráneo. Todo esto. El Partido Socialista ha eliminado aquí en España. No, también. Por eso te digo que las empresas públicas, yo no digo que no vamos a hacer de una manera genérica que son malas, ¿no? Pero en su gran mayoría, yo creo, yo no digo que sean malas o que sean buenas, yo creo en la empresa pública. Yo sí creo en la empresa pública. ¿En los servicios públicos o en servicios públicos y empresas públicas? No, es que no es lo mismo, claro. Hay que diferenciar. Es que no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que otra, ¿eh? Mira, yo las empresas públicas tienen que ser gestionadas por funcionarios. Y Domingo tiene la prueba, también lo sabe. Las dos empresas públicas que tiene el Ayuntamiento de Telde son una ruina, ¿o no? No. Bueno. Lo que pasa es que tiene que haber buenos gestores. Hombre, buenos gestores. Si hay malos gestores, efectivamente. Menos gestores y menos enchufados. Claro, todas, el problema está en que las empresas públicas, tenemos la prueba con AENA. ¿Ustedes saben cuánto cobraban los altos ejecutivos que tenía AENA cuando era pública al 100%? Bueno, pues el gobierno vendió el 49% y ahora funciona AENA y ahora deja beneficios. ¿Por qué no dejaba beneficios antes? Pregunto. Porque ya no hay tantos enchufados políticos. Claro, Paco. ¿Y por qué se enchufaron los políticos? Paco, precisamente por eso. Por eso preocurre en la empresa pública siempre tiene que haber un consejero delegado, un presidente que es un político.
Claro, el problema es ese, el problema de la empresa pública. Yo creo que el debate evidentemente se está yendo a otro extremo. Hacia extremos de cómo debemos gestionar lo público, cómo debemos gestionar el plan. O sea, yo me gustaría colocar dos cositas. Yo primero reflexioné sobre la importancia del sector primario, que no es cuestión de que genere empleo. Genera empleo como consecuencia de que evidentemente hay tareas. Y si hay tareas, luego, ¿qué empleo genera o qué empleo no genera? No hemos entrado ahí, no he dado tiempo, porque también está la redistribución de las rentas y las redistribuciones del trabajo, de los horarios y usos del trabajo. Y nos hemos dado cuenta, a nosotros, si somos serios, el neodarwinismo rampante, la ultraderecha que ha invadido toda Europa. Esa es la mala, lo malo para ti es lo que no son como tú son malos. No, pero si no estoy hablando de ti, pero si yo te sitúo, pero Pepe, yo te sitúo a ti en la democracia cristiana, yo no te sitúo a ti en la ultraderecha. Yo creo que tú tienes proyecto social, la ultraderecha es la que no lo tiene. Claro. Es que Pepe se pica a caballo. No, hombre. Pepe se pica, Pepe me consta que es un católico demócrata cristiano, por lo tanto no debe picarse cuando hablamos de políticas de ultraderecha. Decir lo siguiente, el tema del cooperativismo lo vaciaron de contenido, el tema del sector primario lo vaciaron de contenido, la especulación, y cuando hubo sector primario era de monocultivo, pero bueno, lo dijo Domingo, el puchero lleva muchas más cosas, creo que lo dijo Domingo, ¿no? Por tanto, todos esos fracasos, el desarrollo eólico en Gran Canaria, fracasado, pero no fracasa en Navarra, y vienen ellos aquí a estudiar aquí, y resulta que ahora están en el 75% de sostenibilidad energética. Hombre, se puede hacer bien, nosotros no lo hacemos bien, y además nos contaminamos. Hablaba del fracaso de las cooperativas, y cómo se produce el fracaso de las cooperativas, sin control de las subvenciones. Pues sí, haces una zafra, dijiste, y luego aquí ya no hay nada. Bueno, es más arduo plantear todo esto. Yo no creo en los planes totalitarios dirigencionistas de una administración, y no creo tampoco que todo tenga que ser empresas públicas. Creo que el sector privado se tiene que dinamizar, pero el sector privado se tiene que cooperativizar, tiene que además tener ese sentido de responsabilidad corporativa, de responsabilidad social corporativa, tiene que tener principio de que no tan solo la cuestión no es vender, sino que la cuestión es vender siempre. Y por lo tanto, si mi comunidad está desarrollada, yo podré vender siempre. Elemento para mí importante de todo esto, al final, es que, bueno, y hay otros partidos que también están teniendo, con proyectos demócratas cristianos, teniendo otras iniciativas, porque Navarra casualmente es conservadora, pero es demócrata cristiana, no es ultraliberal. Aquí, en el Cabildo, que era mi tercera parte de la reflexión. Mi primera parte de la reflexión es que sin esos dos pilares, la sostenibilidad energética y la sostenibilidad alimentaria, no hay proyecto comunitario. Si no hay proyecto comunitario, no hay nada en la globalización. Ese es mi planteamiento. Segundo, ¿cómo llegar a ese proyecto comunitario? Evidentemente de un plan que no debe ser totalitario, pero debe ser un plan con financiación, bien dirigido a potenciar lo que haya que potenciar, y por la gente que tenga el know-how oportuno desde la comunidad autónoma, con los cabildos y el tejido social correspondiente, en este caso el sector agropecuario y todo el sector primario alrededor de pesca y demás. Y por último, estamos viendo que hay partidos políticos como el mío, que en el Cabildo hace una iniciativa, que es loable las iniciativas, pero a mí se me antoja aún en la autocrítica muy poca cosa, porque necesitamos muchísimo más, como la potenciación del banco de suelo. Y en Telde, pues hemos empezado, o vamos a querer empezar, esperemos que tenga, yo estoy especialmente interesado en que eso tenga éxito. En la Consejería de Agricultura, con el tema del proyecto cooperativo en la finca del Viso, por parte de Xavier Aparici, y en conjunción con Marta Santana, la consejera de Agricultura, yo estoy estoy deseoso de que eso tenga éxito, y que eso después se transmita. Bueno, son pequeñas iniciativas que, para terminar la reflexión, desde lo importante que es hasta lo que se puede hacer, y en otros sitios tienen éxito. Nosotros tenemos que estar en el 15% del PIB canario, el sector primario. Estamos en el 5%. Tenemos un gran camino por caminar. Navarra, en un momento determinado, no teniendo suelo, tiene parte de su PIB en el Perú. Imaginación, innovación, planificación. Hacen sus conservas en las conservas actuales de garbanzo y lentejas y demás, o espárragos que no vienen de Navarra, ya se plantan en el Perú. La Emilia-Romagna tiene el 6% de paro. Todo eso no son casualidades, y nosotros estamos en el 30%. Todo eso no son casualidades. Todo es que aquí la especulación
ha dominado sobre lo demás, no ha fracasado en los planes, o el concepto plan, o el concepto cooperativa, o el concepto proyecto eólico, ha fracasado en las personas que lo iban a dirigir, y las financiaciones se han quedado donde se han quedado, o no ha habido la voluntad política oportuna para que la financiación fuese la oportuna, o las financiaciones se han ido como si fuese una tubería llena de piquetas de corrupción. Y ese ha sido el problema. Pero hay otra cosa, Domingo, perdona, hay una cosa importante también que nos falta aquí, que son industrias transformadoras de productos. Perfecto, claro, también. es que aquí no conserva, existe muchísimo. Y el monocultivo, trabajo. el plátano y el tomate. Claro. Entonces, y no el tema del monocultivo parece claro. que nos puede. Ese tema. ¿Te interesa que exista esa industria? Las industrias transformadoras, hombre, es que cuando vemos que el producto del tomate baja en el continente, vemos todos los barrancos llenos de caminos de tomate. Ese tomate se podía utilizar. Claro. Les voy a poner un ejemplo de eso porque era el punto que... Les voy a poner un ejemplo. En otras, fíjense cuando vayan a comprar en las cadenas comerciales, en casi todas, prácticamente en todas las cadenas comerciales. Tomate, no tenga miedo, no le voy a seguir. No le voy a decir, pues yo no le iba a nombrar, yo no vengo aquí a hacerle publicidad a ninguna empresa. Yo creo verdad, que uno tiene que pagarla y pagar a los medios canarios. Pero es real. Las empresas estas patriotas, estas que vienen del nacionalismo, estas que vienen de llevar el mensaje al consumidor, de que genera puestos de trabajo canarios, de estas que dice que hay que consumir porque trabajan por los sectores de canarios, pues debería predicar con el ejemplo. Pero es que no predica con el ejemplo. Hace el llamamiento del consumo de los canarios, diciéndole que son tan canarios y tan patriotas, pero después lo que hace es contratar empresas de fuera. Cada uno con su dinero hace su inversión lo que quiera. Pero hombre, el mensaje de lo claro, de lo clarito. Y diga usted, sí, yo quiero que todos los ciudadanos pues se identifiquen con nosotros, porque somos de los 3 colores de la bandera canaria, pero que sepa ustedes que nuestras inversiones y nuestros objetivos no están aquí. Las empresas pequeñas y medianas empresarias, esas no nuestros otros objetivos. Y es la realidad. Lo que quería decir con lo que sacó Pepe de la manufactura del producto, que no debe ir en otra empresa aparte, exacto, sino conjuntamente con los agricultores. Exacto. Y lo que le estaba diciendo, si se fijan, cuando vayan a comprar en los centros comerciales, en las grandes plataformas alimentarias, hay producto canario en verduras, por ejemplo, incluso de aquí del municipio de Telde. Había una empresa en Maipé, un agricultor que se dedicó a meter en su bandeja y plastificar el producto y llevarlo directamente a la plataforma y venderlo allí. Pues la comercialización del producto también es importante. Por eso cuando yo hablaba de formación, hablo también de eso, o sea, y de orientación del consumo, para que no solo sea un producto lo que... Yo espero que lo demás, ese proyecto que tú hablas del viso, sea un éxito. Lo espero por los ciudadanos de Telde, pero ciertamente me sorprende de que vayan tan lejos a fomentar la agricultura, cuando, por ejemplo, un proyecto que hay que decir que era del Partido Popular, creo, y fracasó, la finca La Herradura, que es municipal, o la gestión ahora mismo es municipal, y hay bastante suelo, y hay bastante desempleados que no tienen, como antes decía Paco, no tienen ninguna entrada en esa casa, en esos hogares, en la zona de San José de las Longueras, pueden dedicarse a cultivar ya no solo para ellos, sino para vender. Y esa idea que hizo el Partido Popular fracasó porque el precio con el que sacaban el suelo era carísimo. Es carísimo. Cuando yo vi los precios, digo, pues se volvieron locos. O sea, tú arriendas en cualquier zona, que hay un montón de terreno que se puede arrendar, y no son esos precios. Cuanto y más un ayuntamiento que saca un suelo en arrendamiento, hombre, tener un poco de consideración, porque además esa finca tiene su gran estanque que es capaz de abastecer con el agua de lluvia que recoge precisamente de todas las calles de La Herradura, y es capaz de abastecer de agua, de lluvia a esa finca. Pues mira, esas son las cosas que hay que hacer cerca de la realidad. Por eso he hablado de los callos, porque los planes, cuando hablamos de planes... Pero tenemos el viso ahí, y el siguiente paso, si hay éxito ahí, sería La Herradura, y está más que manifestado. Y además, vuelvo a repetir, a mí se me antoja
una pequeña receta y además simbólica que podría poner un pequeño semilla de lo que podemos hacer en el futuro. Por eso quiero que tenga éxito, aunque lo haga mi partido. Si no lo hubiese hecho mi partido, también hubiese querido que tenga éxito. Ya has hablado de los errores que se cometieron en la herradura. El siguiente paso del Viso es la herradura y el siguiente paso San Antonio. Y así sucesivamente con todos los terrenos que sean públicos. Otra cosa que es importante también es el producto. Lo primero es que cuando se habla de esta soberanía alimentaria, eso conlleva la regeneración de suelos que están abandonados completamente. Y por ahí tienen que ir los tiros, ir regenerando los suelos que tenemos abandonados, que hemos castigado con productos fitosanitarios, y también sacar unas denominaciones de origen que no solo para los quesos, que también con los productos hortícolas tienen que serlo, y con los productos pesqueros también tienen que serlo, sobre los productos canarios, locales, no locales, que fomenten la calidad y distingan la calidad del producto que se produce en las islas, para que esto sea más rentable aún, que eso es lo que están haciendo toda Europa y todo el mundo, distinguiendo los productos. Paco, con lo del polígono de Arinaga, yo la verdad que no conozco exactamente, pero yo conozco a algún iluminado que estuvo durante 30 años en este municipio, donde se les metió en cabeza que los mejores suelos para cultivar en el municipio de Telde eran las medianías, y se cargaron la vega de Telde, que era la vega puntera en Canarias, ya no digo en la isla de Gran Canaria, en Canarias. Construían sobre las acequias, condenaban acequias, para que no se pudiera cultivar en la parte baja del municipio, que no te hablo de la costa, te estoy hablando de la vega de Telde, que tiene los mejores suelos, y que cualquiera con pasar por nada más que por la avenida del Cabildo puede ver tierras que además se trajeron en su momento de las cumbres de Gran Canaria, las plataneras, de los bosques de Dorama, para plataneras que tienen más de 1 metro de tierra, de la mejor tierra que hay en la isla. Y algún iluminado se le dio en los planes generales, en un plan general que ahora estamos pagando y vamos a pagar durante muchos años los vecinos de Telde, esas consecuencias, se le dio por acabar con esas tierras, cuando había otros terrenos baldíos en las zonas de medianías, que donde se podrían construir. No estamos hablando de qué tiempo. De la misma orientación política que tú decías. Está hablando del plan general de ordenación urbana del 2002. Sí, porque en el 72, cuando se hizo... voy a decir una cosa a Domingo. Probablemente en ese debate tengamos muchas cosas en común. Ya, pero yo te lo digo porque le has estado a él, que conoce, yo de Arinaga no conozco, y si él lo dice, me lo creo, porque es que pasó no por un tema ideológico, sino que pasó en todo el 72, Domingo, en 1972, cuando se diseñó la avenida del Cabildo, y era siendo Alejandro Castro, que en paz descanse, alcalde, tuvo muchos problemas con muchas personas en Telde, porque dice que cortó y era preciso esa avenida del Cabildo. Yo creo que hoy sin eso pues seríamos precisamente porque se cortó mucha finca. Lo acaba de tocar. Probablemente la obra más modernizadora que necesita para cohesionar el municipio de Telde y conformar toda la vertebración sea el soterramiento de la avenida del Cabildo. Probablemente si se soterra... No, pero estamos hablando de ¿Quiere que hable otro debate cuando ya se está planificando otra avenida del Cabildo por el Barranco Real de Telde? Por favor, eso es una mala planificación. Para no hacer más bien... A Domingo, pues más bien es al debate, a la parte que yo defiendo del debate. No más vía, sino que la vía sea rápida, pero por debajo. Se hacen Las Palmas porque no se entiende. No, en las Ramblas sí. Hay 3 cositas rápidas. Las Ramblas y parte de... el tema de los supermercados. Yo, que conozco un poquito comercio, por lo que hago diariamente, ¿no? Conozco un poco el comercio, escucho, conozco la propaganda que se hace. Las 3 grandes cadenas de alimentación y alguna grande cadena implantadas en Canarias, y alguna de fuera que también tiene poca implantación, pero que bueno, que está aquí en Canarias, tienen convenios con el gobierno de Canarias para absorber, para acoger o absorber o vender productos canarios. No nos engañemos. No nos engañemos, no hagamos trampas en el solitario, ¿sabes? Porque en el tema es que yo escucho como me toca el sector comercio de cerca, de muy de cerca, ¿no? Por tanto, conozco el tema, ¿no? Eso por una parte. Pepe, el tomate que tú ves en los barrancos, ese tomate está subvencionado. Pero que podía llevarse Pepe, a una empresa transformadora. Escúchame, ese tomate se tira... No perderlo. Espera. Claro que está subvencionado. Se tira y se paga. ¿Me entiendes? Sí, ya lo sé. No nos engañemos. Sí, pero qué pobrecito, qué pena
Qué pena tantos miles de kilos tirados en el barranco. Bueno, qué pena. Yo soy nacido y criado, vuelvo y repito, Paco, en medio que de, yo lo sé lo que tú me en estás medio de contando, muchos lo sé. de esos miles de kilos de tomate. Pero ¿te parece mejor dejarlos tirados allí o transformarlos? Pepe, se que tira, no la supes. pero Pepe... No, Es lo que te estoy intentando explicar. Pero no se pierde, hombre. Pero es lo que te estoy intentando explicar. Pero o se tira, transformado o interesa la tira. subvención. ¿Dónde está el beneficio? Pepe, que estamos hablando no lo mismo, pero te estoy intentando explicar la realidad. Que sí, que ¿Me comprendes? O sea, que sé que se está está tirando subvencionado. algo que me va a dar dinero en el bolsillo. Si lo voy a transformar en conserva, lo voy a transformar en algo y voy a crear empleo, y voy a crear empleo, voy a ganar dinero tan fácil. Espérate, te va a dar la subvención y se me lleva el voy a ganar dinero tan transformadora. fácil. Espérate. Voy a ganar dinero tan fácil. No. Porque, hombre, aquí las trampas están como están, ¿vale? Porque el dinero es para eso. No nos engañemos. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso? Y tú lo sabes. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Claro. Estoy explicando la realidad, ¿no? Sí, pero posiciónate. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo estar yo de acuerdo con que se subvencione algo que se hace casi adrede? Casi adrede, porque el excedente para exportar está como está. No, hombre, pues por Dios. Vamos a ver. ¿Estás de acuerdo con lo que dije yo al inicio? Claro, Es que estamos hablando de un monocultivo, es que el tomate y el plátano está subvencionado. pero ¿qué me no la dice agricultura. que después vas a un supermercado de cualquiera y te encuentras el tomate de fuera y el otro en el barranco subvencionado, cobrando, o sea, que está llevándose el dinero al bolsillo el uno y el otro porque viene subvencionado de fuera y este porque está subvencionado porque son partidas finalistas, tú lo sabes que el dinero está para eso, o sea, no está para transformarlo, que es lo ideal, Claro. que es lo conveniente, Claro. que es lo que crea empleo, pero ¿cómo se mira para otro lado por lo que tiene que ir? Y por último, oye, yo termino, Onofre, mira, A ver. tú estás defendiendo el nacionalismo, las propuestas del nacionalismo. Espera, Sí, por supuesto. tú has nombrado dos veces claro, por supuesto. el nacionalismo. De igual ¿vale? forma que tú defiendes las propuestas del Partido Socialista. Sí, no, yo sí, por supuesto, pero que me parece bien, ¿no? Pero tú hablabas de que ahora las propuestas y el plan y el proyecto, el plan comunitario tenemos que recordar, ¿cuántos años lleva el nacionalismo gobernando en Canarias? 30. No, 30 no, pero Muy 22 o 23 sí. No son los mismos que iniciaron hace 20 y pico años Tengo respuesta a ese eso. proyecto. No, yo te estoy preguntando, los mismos, Si me mira, preguntan, te lo los respondo. mismos, mira, los mismos que hoy hablan de soberanía alimentaria o alimenticia, de sostenibilidad, los mismos que iniciaron todo ese proyecto hace 20 y pico años, Antonio Morales, Román Rodríguez, Carmelo Ramírez. No, pero no, Los la grandes pregunta. empresarios políticos. Sí, no, pero la pregunta es una pregunta o es una ponencia interrogativa. No, una ponencia interrogativa. Vale, entonces no, si es una pregunta necesito lo siguiente. Una pregunta. A ver, Tú has hablado del nacionalismo como si el nacionalismo Sí. empezara hoy a gobernar en Canarias o tuviera hoy el poder en algún municipio en Canarias. En alguno. A ver, la primera respuesta que te voy a dar. Nos quedan 3 minutos. Sí, pero no, bueno, yo utilizo mi medio minuto, se lo utilizo rápidamente con respecto a un tema que son los mismos. No, te lo respondo. No, un segundito. Se te diría, pero otra marca. déjame los 30 segundos y te lo respondo. Primero, visiones del nacionalismo, muchas. En Europa tenemos dos grandes visiones del nacionalismo. Y un apunte nada más. Sí. No me vayas a comparar. Vamos, eso lo he discutido Sí, muchas dime, veces. dime. El nacionalismo canario Sí. con las políticas nacionalistas que se hacen en Navarra, el País Vasco. No me vayas a pero que comparar. no, No me vayas a que te voy comparar. pero que te voy a responder. Vamos. No, pero que te voy a Solo me responder. faltaba No, pero eso. te voy a responder. A estas alturas. A ver, visiones del nacionalismo múltiples. Tú mismo lo has dicho. Hay una visión nacionalista en el País Vasco, una visión nacionalista también en Navarra, por cierto, mezclada con una política demócrata cristiana. Y hay un nacionalismo en Cataluña, que tenemos un problema territorial liderado por Cataluña, no hoy en día, liderado desde 1715, por si alguno ha olvidado la historia. Hay un nacionalismo de carácter etnocéntrico y xenófobo como el del centro Europa, que ha producido lo que ha producido. Y hay un nacionalismo de carácter mediterráneo, del cual Canarias participa bastante. Un nacionalismo más carácter dulce, mediterráneo. por decirlo, de carácter mediterráneo, sí. Ahí el que emana del filósofo Mazzini, el plan y filosofía auténtica, no evidentemente corrupta, no evidentemente vaciada de contenido, porque sin plan las sociedades no van a ningún lado. De igual forma que planes totalitarios también agotan a las yo creo los planes. No, pero termino diciendo lo siguiente. Gente como Antonio Morales ha sido coherente siempre en su propuesta. Bueno, aquí se ha hablado mucho de... No, aquí se ha hablado un minuto. El minuto. Se ha hablado de que el nacionalismo, 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 el nacionalismo
Paco defiende las ideas socialistas y me parece muy respetable, Onofre las ideas nacionalistas, pero yo defiendo las ideas liberales porque son las que han creado bienestar, bienestar en la mayoría de los países occidentales, como está demostrado. Las ideas, o sea, las políticas liberales son las que avanzan, porque tenemos yo siempre he escuchado decir, y estoy casi de acuerdo, que los nacionalismos son perversos. Los nacionalismos son perversos. No te interrumpes. Los nacionalismos son perversos. Sí, son perversos. Son insolidarios. Yo no digo que sean perversos. Yo despedirme, me complace que los autogestionarios ahora sean nacionalistas y soberanía alimentaria. Suárez, don Onofre Jerez, don Domingo Rihuela, don Francisco González, gracias a los cuatro por estar con nosotros, pero yo me quedo, y don Francisco González sabe de esta historia porque la ha contado varias veces, de estos patriotas, ¿te acuerdas de la gran foto que había cuando el sector de la alimentación, todos los trabajadores se pronunciaban en una gran manifestación en Las Palmas, encabezada, fíjense ustedes, en contra de las multinacionales, porque lo que nos iban a quitar los puestos de trabajo a los trabajadores que dependían de la alimentación, encabezada por personas al frente, como los hermanos Domínguez, Cruz Mayor, don Francisco Torres, que era más y más, Juan Calisto. Al final los primeros que vendieron fueron esos señores, por lo cual utilizar la sensibilidad del patriotismo, del trabajo y de la multinacional para hacer negocio, porque parece ser que al final el fin era hacer el negocio, de no dejar implantar esas multinacionales, pero a cambio sí se podía implantar si me compraban las naves o me compraba los negocios míos. Sí. No se perdieron los puestos. Tienes toda la razón. Dice un dicho que cuando hablen de la patria no me hablen del honor, no me hablen de batalla ganada a cara sol. Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Señores, muchas gracias y hasta el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Más que Política, el debate político.